Bueno, resulta que ha surgido un tema que primero publicó la revista inglesa The Economist, después lo publicó el periódico El País, también le dio cobertura al diario mexicano La Jornada, y que recientemente analizó y comentó el historiador y analista Lorenzo Meyer en el programa de Carmen Aristegui en México. En ese programa, Lorenzo Meyer se refiere a un hecho ocurrido en el 2011, que es la información que justamente publicaron estos medios en Coahuila, México, y que le recuerda a Lorenzo Meyer lo ocurrido en Lírice. Recordarán ustedes que era un pueblo allá en lo que era Checoslovaquia, ahora República Checa, y recordado por haber sido completamente destruido a instancias de Hitler por las fuerzas nazis de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿de qué está hablando Lorenzo Meyer? ¿Cómo comparar lo de Lírice con un poblado Allende en Coahuila, en el norte de México, en el 2011? ¿Usted lo había escuchado? Usted que nos está escuchando ahorita, ¿lo vio en los grandes medios de comunicación? ¿Lo vio en televisión? ¿Lo escuchó en la radio? Bueno, vamos a saber qué ocurrió con esto que ha venido emergiendo y que a nivel fuera de México, The Economist primero y luego el periódico español El País. Tengo a Lorenzo Meyer precisamente en la línea telefónica, a quien agradezco mucho que haya aceptado tomar esta llamada telefónica. Lorenzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues en conversación que yo tuve con Lorenzo, él me informó acerca de esta situación. Lorenzo, ¿qué ocurrió pues en el 2011 en México con esta masacre silenciada, utilizando también estas bulldozers para destruir casas, viviendas, en fin, si nos puedes platicar? Bueno, Rubén, lo que es posible conocer desde lejos, desde la Ciudad de México, es estrictamente por la vía de los medios de comunicación, y yo creo que falta mucha información que bien nos la podría dar el gobierno de Coahuila o el gobierno federal, pero hay que arrancárselas. A mí, como ciudadano, lo que me llamó la atención, pero mucho, es el hecho de que aparecieran como noticias casi perdidas en el montonal de casos de violencia en México, que en el 2011, en el pueblo de Allende, que está no muy lejos de la frontera con Texas, ahí en Coahuila, en marzo de 2011, resulta que hubo una matanza espantosa. Y, insisto, uno de los puntos graves es que no cimbró a México, es que no nos asombramos. Ahora, lo que me asombra es mi falta de asombro en ese momento, mi falta de interés. Y yo creo que todavía en el grueso de la sociedad mexicana está ausente la conciencia de lo que sucedió rápidamente, Rubén. Eso lo sabemos por la prensa. Una tarde de marzo del 2011, una serie de camionetas que llevaban a sicarios comandados por uno de los capos de la zona, un Z40 como le llamaban, y recordémonos que la organización de los Zetas es la organización criminal más brutal que hay en México, que opera en el Golfo de México, que primero fue el brazo armado del cartel del Golfo, luego se independizó y ya actúa por su cuenta. Que los Zetas son originalmente militares que sí, o se retiraron del ejército o desertaron, pero que tenían una preparación, entre otras, adquirida en los Estados Unidos, como tropas especiales, precisamente para combatir al narco. Pero el narco tiene en México y en muchas otras partes, supongo, una capacidad enorme para corromper, puesto que tiene una gran cantidad de dinero que viene de sus ventas en el mercado internacional, pero sobre todo en el mercado norteamericano.
De Estados Unidos llega el dinero y llegan las armas. En Estados Unidos está el mercado. Aquí en México está la producción o el intermediarismo entre el mercado norteamericano y los productores de Colombia. Entonces los Zetas, como una organización particularmente violenta, militar, muy bien entrenada, muy bien pagada y con la posibilidad de adquirir las armas que quisieran, se fueron independizando, hicieron su propio cartel, y en el caso de este pueblo de Allende resulta que dos personas que, en fin, vivían allí, se ligaron a los Zetas, comerciaban con ellos, pero también terminaron por ser agentes o informantes de la DEA. Los Zetas lo supieron, en particular este jefe llamado el Z40, que es un señor Treviño que ahora se encuentra en la cárcel, pero que ha de ser un monstruo. El Z40 se enteró cuando quiso ir por estas dos personas, resulta que estaban en Estados Unidos y además se habían llevado parte del dinero de la organización, unos $5 millones se calcula. Eso 5 millones de dólares. Lorenzo, viene una pausa, Lorenzo. Vamos a dejar. ¿Me escucha, Lorenzo? Viene una pausa ahorita, o sea que nos quedamos en lo de los 5 millones de dólares. Dura nada más 2 minutos y regreso para que nos sigas con esta crónica espeluznante y el desenlace de la masacre y la destrucción de Allende en Coahuila. Estoy hablando con Lorenzo Meyer. Regreso pues después de la pausa, Lorenzo. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Interrumpí a Lorenzo Meyer para ir a la pausa, o sea que no hablo más. Adelante, Lorenzo, todo este bloque que también nos llega Rubén, a pausa. Estaba yo señalando este antecedente que me vino a la mente, es muy similar. Cuando en 42 un alto jefe de la CSS en Bohemia es asesinado por dos partisanos, entonces la reacción de los nazis es localizar un pueblo, el pueblo de Lídice, que tenía fama de albergar ánimo contra los nazis. Sacaron a todos y mataron a 340 personas, hombres, mujeres y niños, y luego destruyeron todas las viviendas. Bueno, en marzo del 2011, y para colmo, el 18 de marzo, o sea, una fecha que en México es considerada simbólica, o era, yo ya no sé si en el futuro lo va a ser, porque es cuando Cárdenas ordenó la expropiación de las empresas petroleras extranjeras en 1938, ese 18 de marzo, los Zetas llegaron, cerraron el poblado, todas las salidas, es un poblado que tiene 20 y tantos mil habitantes, y sacaron a 300 de ellos que estaban relacionados con los dos personajes que los Zetas consideraron los habían traicionado, dando información a la DEA en Estados Unidos y llevándose su dinero. Esas 300 personas incluyen, Rubén, hombres, mujeres, niños y ancianos. Nadie sabe exactamente ahora dónde están, aunque en el reportaje del País, cuando el reportero le preguntó al actual presidente municipal, murmuró que lo más seguro es que todos estuvieran muertos. Luego han ido encontrando restos cerca del pueblo de el equivalente a los habitantes que faltan, a los 300. Imagínate esa matanza. Pero no es en Lídice ni durante la guerra, sino es ahora que estamos supuestamente en paz, aunque en México sí hay una guerra interna. Y lo peor de todo es que ¿dónde estaban las autoridades? Nadie hizo un escándalo de lo que es una situación escandalosa. Es hasta ahora, imagina, ¿cuántos? 3 años después del hecho. Y sí, la autoridad investigó, pero no mucho.
Y un colega mío, Sergio Aguayo, se tomó la molestia hace unos días de ver en la lista de desaparecidos que se hizo al final del gobierno de Calderón, un gobierno que se distinguió por la guerra contra el narco, y resulta que entre los desaparecidos no se menciona a nadie del pueblo de Allende, no se menciona a los 300. ¿Qué hizo entonces la Procuradora General de Felipe Calderón? ¿Por qué no los puso? ¿Por qué violó lo más elemental de las reglas de la burocracia legal en México? Ya no digamos que te busquen y encuentren el cadáver, ya ni siquiera está reportado como desaparecido. Entonces, esto que pasó en el 2011 se hizo a plena luz del día, durante varios días, porque primero se los llevaron y luego volvieron con maquinaria pesada para destruir 40 casas de ese pueblo. Todavía para mostrar más claramente que quien traiciona a los Zetas, pues no solamente corre peligro él, sino toda la familia, todas sus posesiones, todo. Y a mí me parece que este incidente es uno de los peores que hemos tenido. Hemos tenido incidentes horribles, como la matanza en San Fernando de alrededor de 70 migrantes centroamericanos, también por parte de esos criminales, pero 300, y que la autoridad y la prensa nacional e internacional, la prensa norteamericana tampoco dijo gran cosa. Eso es, el escándalo es que no haya habido escándalo, Rubén. No, exactamente. El periódico El País dice: la matanza, posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio. Quedó sepultada. La peor matanza, quizá dice, ¿no? La matanza, posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio. Entonces, tu reflexión es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué quedó sepultada en el silencio? ¿Y por qué? Bueno, creo que en México el periódico La Jornada, sí, yo he visto notas, pero también ya son recientes y no muy profundas, ¿no? Como tú bien dices, primero vino a través del semanario The Economist, y luego el periódico El País. Lorenzo, me va a llegar otra pausa que dura 2 minutos en 40 segundos. Pero esa es la pregunta clave, ¿no? Entonces te la haría, ¿tú por qué crees que quedó sepultada en el silencio esta matanza? ¿Por qué? ¿Por órdenes de quién? ¿De los presidentes? ¿De que no se supiera nada? ¿O qué? Regreso pues con Lorenzo Meyer, que está abordando esto de esta matanza que en el caso del periódico El País dice: silencio, aquí se mata. Regreso con Lorenzo Meyer. Estamos aquí de regreso y le dejaba yo la pregunta a Lorenzo Meyer: ¿por qué considera él que fue silenciada toda esta situación que se hizo a la luz del día, las casas vandalizadas delante de todo el pueblo, de acuerdo con este reportaje, y que se mantuvo en absoluto silencio? A nivel local se entiende el pánico, el miedo, el horror, el terror, pero vaya, ¿qué hicieron las autoridades? ¿Qué pasó, Lorenzo? Bueno, a nivel local tienes razón, el terror, ya, ese es el concepto. A nivel nacional tenemos dos vías para denunciar esto: la vía de la autoridad, que no hizo gran cosa, y eso se explica porque el gobierno de Calderón se vio con el paso del tiempo que su gran política de hacer la guerra abierta, violenta, usando al ejército, a la armada, a la policía federal contra los narcos, no dio resultado. Y sí hubo lo que se llamó entonces daños colaterales, es decir, un montón de gentes que no eran miembros del narcotráfico, ni eran miembros de las Fuerzas Armadas, sino que quedaron en medio y eran civiles en el sentido puro del término, víctimas accidentales, inocentes, se fue en aumento. Y eso se cargó a la cuenta política de Calderón.
si al final de su sexenio se admite, se anuncia, se denuncia desde el gobierno que 300 habían desaparecido en un solo día, bueno, ya un Calderón que ya estaba bastante mal en 2011, hubiera esto producido todavía una reacción en contra peor. Y bueno, se venían las elecciones de 2012 que él en su inconsciencia pensaba todavía que ganaría su partido. Obviamente el PAN se derrumbó hasta el tercer lugar. La otra vía es la prensa nacional, Rubén. No dijo nada. Y la tercera vía, esa que cuando viene la masacre de Tiananmen en China, etcétera, hace escándalo, y la norteamericana en particular, porque recordemos que la guerra contra el narco es una estrategia sugerida y diseñada por Estados Unidos, que la iniciativa Mérida, llamada en México Iniciativa Mérida, al principio se iba a llamar Operación México, como se llamó Operación Colombia, y que consiste en darle duro a los capos de la droga, es decir, concentrar la violencia en los productores y los que son los intermediarios, pero el problema del mercado del consumidor, pues ahí sigue. Entonces, esta combinación, más el hecho de una opinión pública que ya quedó, digamos, anestesiada. ¿Cuántos muertos hubo durante el sexenio de Calderón por esa guerra? El cálculo es entre 60,000 y 80,000. ¿Cuántos desaparecidos que no sabemos nada de ellos? Pues algunas cifras, las del gobierno, dan 13,000, pero otras, las no gubernamentales, dan 20,000 o un poco más. En ese mar de cifras, esto se ahogó literalmente. Y yo me asumo como parte de los responsables, porque debimos de haber reaccionado mucho antes, pero yo ni me di cuenta de esto. En realidad fue necesario que lo viera en esas revistas extranjeras para percatarme de la magnitud del hecho. Y entonces, bueno, ya lo llevé al programa de Carmen Aristegui y ella desde luego que se metió en el tema. Pero es algo que dice mucho, tanto del gobierno como de la sociedad mexicana, como del problema mismo, de la naturaleza del narcotráfico. Fíjate, Rubén, en el caso del Lídice, México en 42 le puso el nombre de San Jerónimo Lídice a una colonia muy cercana donde yo vivo, en homenaje a los 340 muertos de ese pueblo. Se levantó un monumento. Pero, ¿qué se ha hecho en relación a los 300 del pueblo de Allende? Que no son muy distintos. Es más, en el caso del Lídice allá, en el 42, sabemos el número exacto, sabemos cuántos eran hombres, mujeres, niños, cuántos mataron en ese mismo pueblo, cuántos llevaron a campo de concentración y allí murieron, etcétera. Aquí no sabemos exactamente ni cuántos fueron, no sabemos nada. Fueron. Lorenzo, me viene otra pausa que esta dura un poquito más, y ahorita te voy a comentar también una información que tengo aquí sobre el asunto, pero sí, tienes razón, regreso con Lorenzo Meyer sobre este espeluznante caso que quedó sepultado hasta recientemente en el silencio. Regresamos. Bien, estamos de regreso, amigos. Lorenzo, tengo aquí una nota que fue publicada en el periódico mexicano La Jornada el jueves 15 de mayo de este año, obviamente 2014, dice: la PGR supo con oportunidad de levantones en Allende, Coahuila. Esto lo dice un exfiscal. Y luego dice: el exfiscal general de Coahuila, Jesús Torres Charles, aseguró que con oportunidad la Procuraduría General de la República Mexicana tuvo conocimiento de los levantones cometidos por el crimen organizado en Allende, Coahuila, donde familias completas desaparecieron. Esto publicó La Jornada el 15 de mayo del 2014. Pues sí, yo creo que aquí estamos ante un fenómeno que revela varias cosas. Tú te recordarás, Rubén, que en varias ocasiones el gobierno de Felipe Calderón rechazó y
se molestaba porque se usaba el término de Estado fallido en relación a México. Pero cuando un Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos y en estas proporciones, pues no se puede emitir otro juicio más que un fracaso enorme, y eso si somos, digamos, generosos, porque de lo contrario se le puede acusar de una responsabilidad que no cumplió, pero más bien dicho, de una gran irresponsabilidad que se paga con la vida de una buena cantidad de personas. Eso muestra el fracaso de una política, y en dónde está la raíz de ese fracaso es muy compleja, Rubén. Desde luego que está el problema de la corrupción. Ese es evidente, pero no es nada más eso. Son muchos factores que entre ellos está la presión del gobierno norteamericano. Es un problema que tampoco ese gobierno ha podido resolver, pero que como insiste en que la otra parte, y que somos nosotros, la parte débil, o Colombia, lo que sea, asuma esta guerra que llega a momentos de una brutalidad que, pues, solamente pensando en la Segunda Guerra Mundial y en el carácter de la ocupación nazi puede uno encontrar algún paralelo. Que ahora en Estados Unidos esté el tema de los niños migrantes solos, indocumentados. Sí. Bueno, Stiglitz, el economista, que a mi juicio es un gran economista que está en la Universidad de Columbia, dio una conferencia hace muy poco señalando que el estado de guerra de Centroamérica es en buena medida lo que produce, no nada más eso, pero es una de las razones que produce esta migración que ahora tiene curiosamente a Estados Unidos o a las autoridades norteamericanas señalando que se trata de algo de seguridad nacional, y se dice desde acá, pero ¿cómo que la seguridad nacional está siendo puesta en peligro por niños? Y sobre todo de una gran potencia, pero a nosotros nuestra seguridad interna sí la puso y la pone en peligro el crimen organizado, que tiene recursos que saca de México y del mundo externo, básicamente de su comercio con los Estados Unidos. No hemos encontrado la solución, pero entre que la encontramos y no la encontramos, tenemos unas consecuencias realmente terribles que deberían de mover la conciencia tanto al norte como al sur del Bravo sobre la naturaleza tan dura de la violencia a la que está siendo sometido México, y que, bueno, ¿cómo vamos a pensar realmente en ese eslogan que ahora usa el gobierno de Peña Nieto de movamos México y de que este es el momento de México, el Mexico's Moment, etcétera, cuando tenemos este tipo de inseguridad por fallas profundas en nuestras instituciones, instituciones de seguridad y procuración de justicia? Totalmente, y me imagino que a esta administración, no ocurrió en su administración, sino en la de Felipe Calderón, pero a esta administración, bueno, tampoco está interesada en que esto salga más a la luz pública. No creo que les haya gustado que hayas comentado esto en el programa de Carmen Aristegui, que esté saliendo este tema, ¿no? Ellos así prefieren así como que calladito te ves más bonito, y si no se vio, pues no existió, ¿no? Apostándole pues a que si la gente no lo conoce, no existió la situación, pero no es algo aislado, forma parte de toda esta descomposición del tejido social mexicano que va avanzando en varias áreas de la geografía mexicana y que evidentemente pues va empeorando la situación del país, ¿no? A pesar de esta retórica de los gobernantes en turno, ¿no? Porque en Tamaulipas la situación sigue siendo hoy
hoy Tamaulipas muy es difícil. tremenda. En Michoacán Sí. se dijo que ya se había llegado al punto máximo y que ahora ya íbamos mejor, pero tampoco vamos bien. Y desde luego que esto pasó en la administración de Calderón y hay que ponérselo en la cuenta a Calderón, pero la estrategia en relación al crimen organizado que está siguiendo Peña Nieto es exactamente la misma que Calderón, no ha cambiado y en cierto sentido porque está sometido a las mismas presiones externas que Calderón. Es una presión muy fuerte la norteamericana para que se siga llevando a cabo la guerra a fondo con el uso de instrumentos de violencia, pero yo creo que ya mostró su límite esto. Debe de ser la respuesta una combinación, yo no soy experto en esto, pero una combinación de varios instrumentos. No puedes impedir que se sigan reclutando gentes en los ejércitos, pongámoslo entre comillas, del narco, si la economía mexicana sigue creciendo a la velocidad Perdona interrupción nuevamente, Lorenzo. Vamos a una nueva pausa, 2 minutos, y regreso al último bloque para que también nos hables de esta. Este es el problema de fondo, el que estás tratando para buscar un inicio de solución, en mi opinión. Regreso con Lorenzo Meyer. Antes de la pausa, Lorenzo, estabas hablando acerca del crecimiento económico y dejo que desarrolles tu idea, pero le agrego muchas cosas más. Todo el ambiente, habría que cambiar muchas cosas, contenidos de medios de comunicación, todas estas reformas de telecomunicación. O sea, para mí todo el ambiente no favorece un ambiente de luz para que se iluminen estas áreas tan macabras y oscuras de lo que ocurre en la sociedad mexicana. Pero adelante, tú eres el experto, no yo. No lo soy, pero el sentido común nos dice que se tiene que atacar por muchos lugares. Desde luego que hay que hacer uso de la violencia legítima del Estado para enfrentar de inmediato algunos de estos problemas. Había que haber usado al ejército inmediatamente cuando ocurrió lo de Allende. Pero en un plano más profundo, bueno, pues lo que hay que cambiar es a la sociedad mexicana, hay que ofrecer trabajo. Estamos creciendo, Rubén, la última cifra es el 2.7% anual, que si le quitas el 1.1 al que crece la población mexicana, entonces el crecimiento real de la economía mexicana es de 1.6 al año. Ahorita en Estados Unidos tampoco están muy bollantes, pero hay una distancia abismal entre el nivel de vida norteamericano y el nuestro. El crecimiento tan bajo en un país tan pobre, y luego con otra cosa que yo también a veces no me explico por qué no nos asombramos más. ¿Cómo es posible que un país en que la mitad de la población está clasificada de pobre tenga a la vez a la familia, por lo menos durante unos años, a la familia más rica del planeta, que es la familia Slim? ¿Cómo es posible? Cuando se piensa que la economía de mercado, el libre mercado, etcétera, es el responsable de asignar los premios y los castigos económicos, pues es una manera de ver las cosas que fácilmente se echa por tierra. Todas las economías tienen detrás decisiones políticas. No hay libre mercado en el sentido estricto del término. Son decisiones políticas que favorecen a unos y no a otros, dentro de las que se juega esa libertad de mercado. En el caso mexicano, pues, la concentración de la riqueza es el crecimiento muy bajo, la concentración de la riqueza, la corrupción, el hecho de tener una élite política que no es ejemplo de nada constructivo. La élite política mexicana es realmente detestable, y si en algún momento alguien en la Grecia clásica supuso que los políticos tenían, entre otras cosas, la responsabilidad de ser ejemplos, bueno, pues aquí son ejemplos, pero de lo peor. Entonces sí, la atmósfera en México lleva a que alguien, ¿cómo puede alguien
escalar en la escala social. Bueno, el Chapo, que ahora ya está en la cárcel, pues era un muchachito que no terminó más que la primaria. Si hubiera ido por el mercado legal, no pasa de ser albañil. Entonces tuvo que irse, yo creo, no sé si está bien decirlo tuvo, pero decidió irse por el lado ilegal, y en algún día salió en la revista Forbes entre los 1,000 millonarios del mundo. O sea, es un caso de éxito fantástico. Pero nosotros necesitamos éxitos de otra naturaleza. Necesitamos ejemplos desde arriba para que la parte de abajo de la sociedad no pierda la esperanza de un nivel de vida decente, no de ser millonario, pero un nivel de vida decente, digno, que lo aleje de la tentación que ofrece el crimen organizado, de una vida violenta, rápida, brutal, corta, pero llena de dinero y de lo que trae el dinero. Oye, Lorenzo, alguien aquí a través de mi cuenta de Twitter, Álvaro de Regil, comenta: ¿se le olvida a Lorenzo Meyer que no puede haber violencia legítima del Estado cuando tenemos un Estado mafioso? ¿Qué le contestas? No, bueno, yo estoy hablando en teoría. La definición de Estado de Max Weber es esa. La única violencia que tiene legitimidad es la del Estado, pero obviamente que en la práctica yo propongo que también la violencia, por ejemplo, de las autodefensas en Michoacán es legítima, porque la sociedad michoacana la legitimó. Claro. Entonces, claro. Ahí la definición clásica de Weber se topa con una realidad que él no había pensado. Yo usé, no es que se me olvide, es que usé esa definición, bueno, porque hay que poner una diferencia entre los marinos y los soldados y los zetas, aunque algunos de los zetas tienen la misma raíz que los marinos y los soldados. Sí, pero algunos de los zetas fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Georgia, acá en los Estados Unidos. Porque los que se pasaron a los zetas no eran oficiales, eran clases. Yo creo que eran cabos o por ahí, soldados o cabos. Esos no creo que todos hubieran llegado a la Universidad de las Américas, que es como la Harvard para el ejército. Pero en fin. Oye, viene una nueva pausa y todo el bloque que sigue te lo dejo íntegro también a ti para tu conclusión. Aguántame tantito, porque yo te voy a cortar la idea aquí. Es que hay tanto de qué hablar de esto y las causas estructurales, pero sí, yo entiendo el sentido por el que va esto de Álvaro de Regil, ¿no? Él le llama aquí, dice, detestable élite política, eufemismo de Lorenzo Meyer para referirse a escoria ladrona, dice, bueno, regreso después de la pausa. Bien, pues aquí de regreso, Lorenzo, y te dejo todo el bloque para que tú nos ofrezcas una conclusión. ¿Cuántos minutos tenemos, Roberto, en este bloque? Son 6 minutos en este último bloque. Bueno, quiero también que tú me hagas las observaciones y preguntas. Esta que me acabas de hacer de alguien que te manda por Twitter un comentario señalando que el Estado en México es un Estado mafioso y corrupto. Sí, y no hay que generalizar. Yo provengo de una institución, el Colegio de México, que ha preparado funcionarios para el Estado. Yo nunca he sido funcionario, pero reconozco que algunos de mis estudiantes son gentes preparadas, honestas y con ganas de hacer las cosas bien. No todo el aparato del Estado está podrido, pero en general la dirección de que quienes toman las decisiones, si no son directamente corruptos, aceptan la corrupción, y en general el Estado mexicano está siendo reprobado por la ciudadanía, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. La última encuesta, es curioso, la saca el difunto Instituto Federal Electoral, que ahora se llama Instituto Nacional Electoral.
y es un informe, se llama Informe México, sobre la calidad de la ciudadanía. Y ahí viene unas encuestas en donde una muestra representativa de ciudadanos mexicanos hacen un juicio sobre las estructuras del Estado mexicano, y santo cielo, sale una cosa pero perfectamente desafortunada. Menos del 20%, o sea, más del 80%, 81, 82 de los ciudadanos mexicanos no confían para nada en los diputados, tampoco confían en el Instituto Electoral, que debería de ser el garante sí. del no primer los culpo. paso de la democracia, de que el voto... A mí no me han encuestado, pero me sumo a esa parte de la encuesta. Salen mal. ¿Sabes cuáles son las instituciones que más o menos pueden ser bien vistas por un poco más de la mitad de los ciudadanos mexicanos? Es interesante tomarlo en cuenta. El ejército. ¿El ejército? La iglesia. Y los maestros. Oye, la iglesia... todo lo que es empresarios, gobierno federal, etcétera, menos de la mitad tienen confianza. Son nada más 3 estructuras. Una de ellas no es del Estado, porque la iglesia, aunque a veces parece, es independiente, va por su lado. Entonces, en realidad, nada más 2 estructuras se medio salvan: el ejército y cuando uno dice maestros, no sé en qué están pensando los que respondieron, si maestros de escuela primaria o maestros universitarios o todos en el conjunto, pero nada más esas en eso tienen confianza. En lo demás, no. Y una de las cosas que desconfían es en el sistema de justicia. Entonces, volvemos al punto inicial, esta matanza parece impune. El tipo que la ordenó está en la cárcel, el Z40. Pero participaron decenas de sicarios. Sí, y por omisión, las autoridades de Coahuila y las autoridades federales que estaban allí, incluyendo el ejército, en el que se supone que se tiene confianza, pues no cumplieron con su deber. No cumplieron. Entonces hay una... Lorenzo, pues se me viene ya otra vez, en 30 segundos termina esto. Te quiero agradecer, y cuando quieras le continuamos, porque hay mucho de qué. ¿Quieres que continuemos la próxima semana? O tú dime un día aquí, el día que puedas, y le seguimos. De dónde cortar, cuando tú quieras, Rubén, cuando creas que vale la pena hacer comentarios sobre algún tema, no pero otros parecidos. No, pero le seguimos. Yo te llamo mañana y nos ponemos de acuerdo, porque ahora sí ya me tocaron la campanita aquí. Gracias, Lorenzo Meyer, te agradezco mucho, y le seguimos mañana tarde y nos ponemos de acuerdo. Saludos a ti y al auditorio. Hasta luego. Gracias, ha sido el profesor Lorenzo Meyer del Colegio de México.